Bueno, mucho se está hablando de Ozempic, que es la droga que están usando las celebridades para adelgazar. Y yo me pregunté, ¿a qué doctor pudiera yo consultar que sepa de este tema? Me acordé que mi hermano es justamente un doctor que se ocupa de estos temas. Se los presento, él se llama Ramón Martínez, el doctor Ramón Martínez. ¿Cómo está, Moncho? Muy bien, Daniel. Gracias por la confianza de invitarme a discutir este tema, Sí, el doctor me conoce desde que yo nací. literalmente. Yo no lo conozco a él desde que él nació, porque él nació primero que yo. Aunque no Este, lo parezca, aunque no lo parezca. bueno, eso dices tú y está bien si tú te lo quieres creer. Tú estudiaste medicina en una universidad, fuiste a la escuela de medicina, ¿no? Eso es correcto. Yo Porque estudié, ahora hay que aclarar, hay muchos tipos de medicina, ¿no? Tú fuiste a la, ¿cuántos años fuiste tú a la universidad por la parte básica, el médico cirujano? correcto. En Venezuela se va de la escuela, el ciclo diversificado, se pasa a la universidad. Y la escuela de medicina son 7 años aproximadamente. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. Pero a los Y, después de esos 7 años, eres médico básico. correcto, eres Esa es la médico general. base. El título en Ujú. Venezuela es médico cirujano. Ok. Dependiendo del país hay diferentes términos, pero sí, todos hacemos eso que llamaste tú básico. Después de que terminas eso, eres médico. Sin embargo, después de eso, la mayoría de nosotros hacemos alguna otra cosa. En mi caso, Una especialidad. sí. Bueno, en Venezuela hay que agregar, en Venezuela, para ejercer en Venezuela tienes que hacer un año que llaman de rural, que es trabajar en una entidad gubernamental, y es parte de En tu un lugar entrenamiento. alejado normalmente donde es difícil que los médicos vayan. Correcto, Normalmente es sí, es así, como para ¿no? cubrir necesidades en pueblos pequeños o en sitios donde no van los médicos. Y de cierta manera es la primera vez en donde tú estás solo, sin alguien que te Eres, supervise. básicamente eres el médico del pueblo. Pues te mandan a un Exacto. pueblo, normalmente es un pueblo alejado, y tú eres el médico de ese pueblito Tú eres pequeño. el médico, exactamente. Que hoy Exacto. en día, que hoy en día, por cierto, yo pienso que inclusive puede ser una imprudencia, ¿no? Luego de eso, yo hice mis estudios para venirme a Estados Unidos a hacer mi posgrado acá, que eso es lo siguiente que viene después de la escuela de medicina. Uno te va por alguna especialidad, ¿no? Las cuatro o cinco básicas son pediatría, medicina interna, ah, psiquiatría, ginecobstetricia, y cirugía. Esas son como las cinco básicas, ¿no? Y después de ahí, pues hay subespecialidades a eso. Entonces yo me fui por medicina interna y que lo hice en Miami, Florida. Y luego de eso hice un año de geriatría, que fue medio un año de transición para lo que yo realmente quería al final, que era endocrinología, lo cual hice en Nueva York, que son 2 años más. Entonces, esos fueron en total 6 años más aproximadamente, 6 a 7 años más, entre los exámenes que tuve que hacer para poder ejercer medicina en Estados Unidos y poder aplicar a los posgrados acá y todo el resto de subespecialidades acá. O sea que tú nada más fuiste a la universidad por 14 años, pues. Aproximadamente. Todo esto, Y, cabe destacar, todo esto, lo que te describí antes, uno tiene un supervisor, un mentor, un tutor, alguien detrás tuyo constantemente, así es la manera como se enseña medicina, yo creo que en la mayoría de los países del mundo. Tú siempre estás con un sensei, es otra frase que pudieras usar tal vez que la gente conozca, ¿no? Alguien bueno, guiándote eso es en lo que ese llaman como camino. la residencia, ¿no? Tú eres un residente cuando estás haciendo el posgrado, eso es así. Correcto. De, Y de hay las cinco un, especialidades básicas, lo llaman residencia, residencia de cirugía, de medicina interna, de pediatría. residente es como un estudiante, o sea, como un aprendiz en esa Un aprendiz, especialidad. exactamente, un aprendiz. O sea, ya tú eres médico, pero esa especialidad tú no la conoces todavía y estás aprendiéndola. Exactamente. Y hay un doctor que ya es el que maneja normalmente ese departamento en un hospital, que es tu tutor. Correcto. Y hay otros en ese mismo ranking, de cierta manera, en esa jerarquía, hay otros. Pues hay uno que está un año con más experiencia que tú, hay uno que tiene dos Claro. años más que tú. Ok, entonces tú no has hecho ningún tipo de medicina alternativa, no estudiaste cursos con maestros, con gurús, ese tema. Bueno, es un tema a que algo tenemos que saber porque muchos pacientes sí tienen acceso a esa información y o de alguna manera están en contacto con medicinas alternativas a lo que yo estudié.
Pero yo no he sido entrenado o no he recibido ningún tipo de entrenamiento académico en medicina alternativa. Tú me imagino que en tu consulta te tienen que llegar pacientes con disparates que oyeron en otro lado, que tú muchas veces me imagino que quedas con la curiosidad y llegas a tu casa a googlear de dónde sacaron esta vaina, ¿no? Por supuesto, diariamente, mi consulta es de lunes a viernes, todos los días uno escucha cosas que es increíble que los seres humanos lleguen a pensar que eso que te están preguntando es posible, es factible, los va a ayudar de verdad. Te acuerdas de algún disparate así? ¿Cuál es el disparate? Dame un top 3 de disparates que tú has escuchado que te preocupan, que tú digas, oye, este paciente necesito hacerlo entender que esto no es así, pues. Una paciente que estaba en esta medicina, y tal vez vayamos a entrar en los detalles de esto después, ¿no? Pero no era la medicina Ozempic con esa marca, pero era el principio activo era el mismo, ¿no? Lo que me llamó la atención de esta paciente en particular es que me dijo que era un polvito que había comprado por internet. Esa sí no la había escuchado nunca hasta ese día. Un polvito Eh, mágico. un polvito. Porque usualmente viene en líquido, ¿no? Ese medicamento viene en un líquido, es Es inyectable, una inyectadora. subcutáneo. Hay diferentes dispositivos como los pacientes se lo administran. Pero lo del polvito nunca lo había escuchado de ningún paciente. Pues esta paciente, según ella dice, una amiga que es enfermera, le recomendó comprarlo en un sitio online. Siempre es Y un amigo o una amiga, ¿no? El que es te dice correcto. la vaina. No estoy seguro si amigo o amiga, pero algún conocido. Casi Ah, nunca un doctor. lo compró por internet un polvito y ella lo diluía con agua. Le costó un poco decirme exactamente de dónde sacaba el agua, ¿ok? Pero creo que sí, creo que llegamos a un punto en el que decía que sí era un agüita estéril, ¿no? Y le echaba una cantidad de agua que no me supo precisar cuánto era. Y después tampoco me supo precisar cuánta cantidad se ponía, porque el número que ella me decía no se correspondía con lo que usualmente las inyectadoras tienen números, bien sea unidades o mililitros. Total que ella se estaba inyectando algo que eso, que un conocido amigo o amiga le recomendó, que compró en internet, que no sabe de dónde salió exactamente, y no sabía en qué concentración se lo estaba inyectando, porque O si sea, ella no a ella sabía le llega cuánta un... agua le ponía, ¿Ella te lo mostró o no? me mostró en internet donde había comprado el polvito. Que normalmente lo que tú ves en la foto de internet no se parece a lo que te llega. Es bastante probable, exactamente. Estoy googleando para esta conversación, vi que hay lo que llaman el mercado gris. Ajá, Yo no sabía que eso existía. Supongo yo, mi sentido común me dice que el mercado gris es ese limbo que hay entre cosas que no son ilegales, pero son como dudosas. correcto. No están reguladas como debe ser. Sí, hay ciertas Que regulaciones, pero no está muy claro el... me imagino que en eso cae mucho de la estética, supongo yo. Que Puede que bueno, sí, entonces tienes una persona en un spa inyectando unos medicamentos, que bueno, no es ilegal que lo haga, pero bueno, esa persona no es médico. correcto. Hay como un área gris, y por Un eso área supongo que gris. le llaman el mercado gris. Sí. Yo no sabía que existía el mercado gris. Yo conocía el negro y el blanco. Bueno, sí, por ejemplo, Este, el negro, el mercado negro en este caso, tal vez para que la audiencia entienda, el mercado negro en este caso sería alguien que esté fabricando Ozempic con la marca Ozempic en un dispositivo igual al Ozempic o muy parecido, donde en teoría está la medicina. Ya se han reportado casos en que están haciendo eso, en donde están plagiando la marca de quien tiene la patente. Y también se han visto casos en los cuales todo parece ser Ozempic, pero no hay Ozempic, hay otras cosas en ese líquido. Ese sería el mercado mm, negro. Y el mercado gris es el que tú estás describiendo, que sí, es Ozempic o S-maglutide, que es el compuesto activo, pero se está usando no prescrito o mandado o enviado por un médico graduado profesional, que en teoría es el que tiene conocimiento para saber complicaciones, efectos adversos, beneficios, cómo funciona el medicamento y tener esa profundidad en explicarte a qué te estás exponiendo y cuáles son los beneficios. y como no está bien regulado, puede ser que no sea Ozempic también. Es Puede correcto, ser que sea una cosa chimba ahí. es correcto. Es como, exacto, es como una copia, puede ser una Puede copia ser una, china. puede ser una copia. Bueno, y como lo está usando tanta gente y en tantos lugares ahora, uno es bien difícil distinguir, ¿ok? ¿Quién me lo está dando y qué realmente estoy recibiendo? Pero bueno, ajá.
Ozempic, para los que no somos, no tenemos nada que ver con eso, es un medicamento que está de moda, del que todo el mundo está hablando, que se está usando para la pérdida de peso y aparentemente es una vaina mágica. Todas las celebridades lo están usando, las que han perdido peso mágicamente últimamente es por Ozempic, tienen alguna relación con este tipo de medicamentos, esa pérdida de peso sorpresiva. Oprah Winfrey es una, Cristina Aguilera es otra, que además me da la impresión de que se pierden un tiempo, se van, hacen su tratamiento y regresan, pero en forma. Fino. Unos meses después, en corto tiempo. ¿Qué es Ozempic? Dame un resumen ahí de dónde salió, qué es, para qué se usa. Ozempic es un medicamento que cae dentro de de un grupo un poquito más amplio de medicamentos que se llaman análogos de las incretinas. Voy a tratar de Ujú. explicar esto de la manera más sencilla posible. Las incretinas son unas hormonas que se producen en el tracto gastrointestinal, estómago y la primera parte del intestino. Y son de cierta manera como mensajeros entre muchos órganos que regulan energía en nuestro cuerpo. Me refiero al páncreas, donde se produce insulina, por ejemplo, y glucagón, al hígado, donde se almacena glucosa y algo de grasa, músculo, nuestro cerebro, que es el que nos da las señales de apetito, que ya tu apetito fue calmado, que ya no tienes hambre. Eh, entonces, este grupo de medicamentos eh, son compuestos químicos que son parecidos a las incretinas que naturalmente todos los seres humanos producimos. Esas incretinas esos niveles están desbalanceados o alterados en pacientes con diabetes, por ejemplo. De hecho, este grupo de medicamentos fue inicialmente aprobado para tratar diabetes. Y parte de los efectos secundarios o el perfil de efectos secundarios que vieron en los pacientes con diabetes cuando hicieron los estudios iniciales fue una importante pérdida de peso. Obviamente las compañías farmacéuticas vieron una oportunidad allí y utilizaron sus recursos para explorar los efectos de estas medicinas en personas sin diabetes. Y lograron, Algo parecido pasó con el Viagra, ¿no? Que era para algo para el corazón y terminaron para la circulación o algo así. Y terminaron descubriendo, oye, mira, también sirve para... es correcto, así pasan muchos descubrimientos en medicina, por cierto, pero el Viagra sí era para tratar hipertensión pulmonar, si mal no recuerdo, y como efecto secundario ayudaba a la circulación en el área genital y se usa para ambos casos ahora, pero se hizo famoso por el efecto en la potencia sexual masculina. Ok, Um, entonces, diabetes, vieron este efecto secundario que era positivo, le metieron el ojo al asunto, saltaron a la parte de la pérdida de peso. Correcto, siguen siendo utilizados para diabetes. De hecho, aquí en los Estados Unidos el nombre de marca Ozempic, el nombre comercial Ozempic, es, es la aprobación del medicamento semaglutide, que es el principio activo, para tratar diabetes. Es decir, si tú no tienes diabetes, por ejemplo, un seguro médico no te va a cubrir Ozempic. Ok, Hay otro nombre comercial, Wegovy, que es exactamente el mismo medicamento, exactamente las mismas concentraciones, que está aprobado en los Estados Unidos para tratar obesidad o sobrepeso. Y tal vez esto me ok, lleva a las indicaciones específicas, ¿no? Está aprobado en los Estados Unidos eso, para tratar diabetes como Ozempic y para tratar sobrepeso, que es un índice de masa corporal mayor a 27, con alguna enfermedad agregada al sobrepeso, por ejemplo, el azúcar un poco alta, el colesterol alto, presión alta, apnea del sueño, ¿sabes? Como complicaciones relacionadas al sobrepeso. Y o si tienes obesidad, que es un índice de masa corporal de 30 o más. Esa es la aprobación que, de semaglutide en los Estados Unidos. que por cierto, nos faltó hablar de a esto a lo que tú te dedicas ahora, pues, o sea, aparte de tu consulta endocrinológica, tú tienes con un socio una clínica de pérdida de peso, pero con todos los juguetes de médico, nutrición, o sea, todo el combo, ¿no? Es correcto. Yo practiqué aproximadamente 15 años fui el jefe del departamento de endocrinología de un Community Health Center que llaman aquí en los Estados Unidos. Y nos dedicamos más que todo a diabetes. Es lo que más vemos como endocrinólogos aquí en Estados Unidos. Y, y luego de eso me contrataron en una práctica privada, en un consultorio privado de endocrinología. Y allí he estado como 2 años y medio aproximadamente. Y hace un año aproximadamente, un poquito menos, comenzamos un centro de pérdida de peso, pero bien pensado, me refiero desde el punto de vista de endocrinología, ¿no?
Sabemos que el sobrepeso y la obesidad es un problema endocrinológico, entonces hay que hacer estudios previos para determinar si ese sobrepeso o obesidad se deben a algo secundario, como por ejemplo un problema de tiroides o resistencia a la insulina, que está muy de moda también ese término, um, o algún otro problema endocrinológico, o si es solamente el sobrepeso y la obesidad. Entonces abrimos el centro de pérdida de peso que se llama My Endo Slim. Capaz y le puedes dar la información a tus oyentes más adelante. Claro, vamos a ponerlo aquí. Y, y ahí sí tenemos un equipo completo que no solo provee los medicamentos, sino somos dos endocrinólogos encargados del programa, hay una nutricionista o dietista certificada, hay un psicólogo, hay un especialista en ejercicio. Y entre todos ayudamos al paciente a que vaya mejorando su salud, no solo estéticamente a perder peso, a que mejore su salud. Porque además hay un componente psicológico que también, que tu cabeza tiene que estar en el lugar correcto para poder entrar en un proceso de pérdida de peso, ¿no? Si no, no lo logras nunca. Definitivamente hay un componente psicológico en tratar de perder peso o en averiguar por qué llegaste a ese punto, ¿no? En muchos pacientes el que sienten, digamos, el placer de comer es una de las pocas cosas que disfrutan en la vida, pero se termina convirtiendo en un problema de salud. Am, o es una vez hacerlos entender que es una condición crónica, es una enfermedad crónica, de cierta manera, sobrepeso y la obesidad. Entonces, hacerlos entender que, oye, no necesariamente, que a veces creo que se presentan esos estereotipos en la sociedad, ¿no? Ay, esta persona tiene sobrepeso o obesidad es porque come mucho y no hace ejercicio. Definitivamente hay un componente en eso con bastante frecuencia, pero al mismo tiempo hay cosas que orgánicamente están ocurriendo en el cuerpo de esos pacientes que no pueden controlar, y parte psicológica, parte es orgánica, y siempre queremos abordar ambas aspectos. Y ansiedad y tal, y lo que está pasando en tu vida personal también influye. Pues si tú estás, la gente tiene una depresión o algo así, me imagino que tiende a comer más o tiende a no comer nada. Se va para Correcto. alguno de los dos extremos. Es que ustedes en My Endo Slim supongo que tienen terapia, tienen ejercicio, tienen nutrición, tienen endocrinología, es como el combo completo, ¿no? Tratamos de abordar, como pensamos que es la manera correcta, el problema de sobrepeso y obesidad de manera completa. Tú no estás en contra de ninguno de estos medicamentos ni nada. O sea, tú, de hecho tú los usas en tu consulta en... Correcto. Para nosotros estamos a favor de usar estos medicamentos para las indicaciones que claramente, por ejemplo, en los Estados Unidos, la FDA aprobó estos medicamentos para unas indicaciones muy precisas. Y los usamos y los utilizamos en ese contexto. ¿Ok? Se está usando, pensamos nosotros, inapropiadamente en muchos casos. Este grupo de medicamentos más nuevos inyectables, los análogos de las incretinas, son mucho más potentes. ¿Ok? Para darles números como referencia, los medicamentos que previamente y que todavía existen y se usan, lograban ayudarte a perder el 5% de tu peso con el cual empezaste en algún tipo de programa. 6%, 7%, el que mejor lo hacía era como un 10%. En cambio, estos medicamentos logran 22%, 25% de pérdida de peso. Entonces, por eso, Bueno, aquí una de las ofertas esas que me salieron decía 1,5% de grasa corporal, pérdida de 1,5% de grasa corporal semanal. sí, bueno, tal vez en ese centro están midiendo la grasa corporal de los pacientes que quien tratan, ¿no? Por cierto, que salgan propagandas ahí no necesariamente que es algo ilegítimo, ¿no? Es bastante posible. Nosotros hemos hecho pruebas, a veces buscamos centros de pérdida de peso y salen instituciones con muy buena reputación como la Clínica Mayo en Rochester o el Cleveland Clinic en Ohio. Um, Sin embargo, al mismo tiempo, hay muchos que están compitiendo por esas comerciales y seguro también en esa lista de personas que están tratando de promocionar esto, hay algunos centros que no necesariamente lo están haciendo correctamente. Siempre Bueno, chequen quién lo está mandando, la experiencia que tienen, cuáles son las credenciales profesionales de quien le están dando esos medicamentos. bueno, para mí lo que pasa es que tengo la suerte de tener un hermano médico, entonces yo cualquier duda que tengo, te llamo a ti y te pregunto, mira, vi esto que me interesa, ¿te parece un disparate? El 75% de las veces lo que a mí me llamó la atención médicamente es un disparate, pero yo tengo quien me lo aclare. A mí me parece que el primer paso es consultarle a tu médico. Exactamente. Iba a repetir lo que tú acabas de decir. Consulten con su médico o con un familiar médico.
No con la vecina una amiga de un médico le recomendó y a tu vecina le fue bien, y entonces tu vecina te dijo exactamente lo que ella hizo y tú lo vas a repetir. Eso no funciona así, ¿no? Correcto, correcto. Es muy imprudente usar este tipo de medicamentos sin supervisión de un médico, pienso yo. De un médico, un profesional Por- de la salud, vamos a ponerlo, ¿no? Porque no todo el mundo puede que tenga acceso a un médico. Porque es peligroso, hay efectos secundarios muy peligrosos. Correcto. Todas estas incretinas, y no hemos mencionado la otra, por ejemplo, hay otra que está en el mercado también, que creo que está siendo más popular ahora porque es un poquito más potente que los Ozempic inclusive, se llama tirzepatide, es el nombre del principio activo, y en Estados Unidos los nombres comerciales son Mounjaro, Mounjaro, es aprobado para diabetes, y Zepbound, Zepbound, aprobado para pérdida de peso, sin tener diabetes. Los profesionales de la medicina somos los que tenemos el entrenamiento y la experiencia para resolver un caso en el cual haya una complicación o un efecto secundario adverso o un efecto adverso importante. Um, que por cierto, la mayoría de la gente no tiene ningún efecto secundario y ninguna complicación a largo plazo, pero el riesgo no es 0%. Entonces ahí es donde el médico, el profesional, puede ayudarlos, guiarlos, saber cómo se maneja el efecto secundario de la complicación. Y ese es el valor, digamos, que tiene el profesional que te está atendiendo. Y el Porque riesgo más si no allá, lo hace como un profesional. Aunque muchas de las cosas se pueden hacer remotas, como tú estás describiendo, y como está disponible en muchos lugares, nosotros pensamos que siempre debe haber un monitoreo un poco más cercano, ¿no? Que tú puedas ver al paciente de frente, examinarlo. Exámenes de sangre no se hacen de rutina, pero definitivamente se hacen exámenes previos antes de empezar el tratamiento. Usualmente hacemos exámenes varias semanas luego, sobre todo si el paciente empieza a mencionar algún síntoma. Hemos visto con frecuencia que en estos sitios del mercado gris, vamos a ponerlo así, eh, mandan el medicamento y terminan llegando, si presentan algún tipo de complicación o duda o algún examen que le hicieron no salió lo suficientemente bien, entonces le dicen, no, tienes que irte a ver con un médico, ahora sí tienes que irte a ver con un médico. porque Lo cual, ya a partir de ahí no lo pueden manejar ellos. exactamente, lo cual habla bien de algunos, porque al menos se están tomando la molestia de, ya esto se escapa de nuestras manos, ve a un médico, pero creo que debería ser previo, creo que no deberían hacerlo si no tienen esa experticia de entrada. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede haber? O sea, Vamos el a peor hablar. de los casos. Sí, sí, bueno, podemos hablar de efectos adversos, efectos secundarios que pueden tener los pacientes mientras están en el tratamiento y pueden pasar relativamente rápido. Y los más comunes son gastrointestinales, náuseas, vómitos y estreñimiento son como las tres más comunes. Usualmente son leves y usualmente se van quitando a medida que tu cuerpo se va acostumbrando a estar en este medicamento. Y esto pasa con muchos medicamentos. Los casos más extremos de efectos secundarios o complicaciones a largo plazo, en los Estados Unidos, por ejemplo, se llama un black box warning, es decir, una precaución en pacientes que tienen historia de cáncer medular de tiroides, que eso es tal vez un mito o una leyenda urbana que hay por ahí, que los pacientes que tienen problemas de tiroides no pueden utilizar estos medicamentos. La verdad es que sí los pueden utilizar. Los que no los deberían utilizar son los que tienen historia personal de cáncer medular de tiroides, o historia familiar de cáncer medular de tiroides. ¿Por qué? Porque en los estudios iniciales, antes de ser las medicinas aprobadas en los Estados Unidos, ah, se vieron casos de ese tipo de cáncer específico en los animales de experimentación. A dosis tóxicas, por cierto, esto es algo que yo siempre les aclaro a los pacientes, no a dosis de las que estamos utilizando en seres humanos, y en animales distintos a los seres humanos que tienen un cuerpo diferente a los seres humanos. ¿Ok? En seres humanos no se ha visto ninguna asociación directa entre estos medicamentos y cáncer de tiroides. Me imagino que cuando entras en el jueguito del polvito, que no sabes cómo lo estás disolviendo y qué cantidad te estás administrando, puedes llegar a una dosis tóxica sin querer. Correcto. O si entras en manos de alguien sin experiencia y sin entrenamiento para, quién sabe hasta qué dosis te terminen llevando y tú ni siquiera sabes, el ejemplo de esta paciente ni siquiera sabía, ella salió de la consulta y yo todavía no sé cuánta se estaba colocando ella, ¿no?
Y está el otro extremo que es que tal vez lo estás diluyendo tanto que es una dosis insignificante y estás perdiendo tu tiempo y tu plata y no estás teniendo resultados. Correcto, puede ser, puedes estar perdiendo tu tiempo y tu dinero, o a lo mejor tiene un efecto placebo y te va buenísimo, aunque no estás recibiendo casi nada. ¿Tú lo consideras un medicamento peligroso? Sí, yo estoy de acuerdo con, como se hace con muchos medicamentos, que se hagan bajo supervisión médica y no muy a la ligera, como está siendo utilizado ahorita. Una de las Yo, cosas que por me ejemplo, preocupa, por ejemplo, es, tú mencionaste las celebridades que están usando estas medicinas. Me imagino que algunas de ellas sí tienen la indicación y accesaron la medicina y lo hicieron bajo supervisión médica, pero cuando estas celebridades promocionan de cierta manera su éxito con las medicinas, entonces el resto que no tienen acceso a lo que ellos tienen acceso empieza a buscarlo de manera, eh, eso, en el mercado gris, con poca supervisión y se están exponiendo a los riesgos sin realmente saber. claro, porque esas celebridades tienen un equipo de 45 médicos, tienen un doctor viviendo en la casa, indicándole el tratamiento y tienen 4 cocineros haciéndole la comida y tienen 3 entrenadores. O sea, no es un Daniel Martínez, pues, el que está haciendo la vaina. Claro, claro. Bueno, tienen los medios, exacto. Entonces, las personas que no tienen esa capacidad, ese poder adquisitivo, van a buscar la manera de tratar de hacerlo sin tener todo el equipo detrás, que probablemente estas celebridades tienen. También hay algunas celebridades, ahorita no se me viene ni nombre a la mente, que no tienen la indicación, que no tienen sobrepeso, obesidad o diabetes y están usando este medicamento simplemente porque quieren tener un poquito menos kilos encima. Eso Eh, te quería preguntar. ¿Esto es un medicamento, un tratamiento para obesidad o también se puede usar para personas que tienen una meta, un peso que quieren lograr por una meta personal o por algo de trabajo, un actor que necesita rebajar 20 kilos rápido? O sea, o es contraindicado para esos casos, solamente para casos extremos, para casos de obesidad. Sí, no necesariamente casos extremos, pero hay unas indicaciones bien precisas. ¿Ok? Tú me describiste que nací con una agenda bajo el brazo y me echas broma con frecuencia al respecto, o que soy un robot. Yo con esas cosas soy bien delicado, sobre todo en un ambiente médico legal en Estados Unidos, en donde tu licencia puede estar en riesgo y tu carrera profesional puede estar en riesgo si tú utilizas algo que no tiene una indicación. Y si lo utilizas sin esa indicación para la cual está aprobada, tienes que justificarlo muy bien. Entonces, a mí me cuesta mucho el saber de personas que están utilizando estas medicinas, se están exponiendo a un riesgo probablemente innecesario por querer tener 5 libras menos o querer lucir un poquito mejor. Y esto me hace resaltar el comentario que tú hiciste ahorita. Estas medicinas fueron aprobadas para esas indicaciones con todo un programa detrás, un programa de atención nutricional con dietistas registradas y certificadas que ayudaron a esos pacientes esta es la manera como se va a modificar tu dieta y tu régimen alimenticio. Tenían asesoría de un coach de ejercicio. Esta es la orden de ejercicio que vas a hacer esta semana. Tú no puedes pasar de tal frecuencia cardíaca, bien guiada, ¿no? Bien apropiado. Con bastante frecuencia ahí están los coordinadores de investigación que son los que te hacen una llamada o todos los días o todas las semanas para ir verificando que todo va ocurriendo de la manera correcta. Tú ahí Cuestión que estás no hablando de todo el ocurre proceso que se dio para aprobar el medicamento, exactamente, cuando exactamente, hicieron todas las pruebas para comprobar que funcionaba para el objetivo que lo están usando. exactamente. Entonces ese porcentaje de peso que los pacientes pierden está comprobado científicamente en esas condiciones de investigación que acabo de escribir. Porque si tú te inyectas, ¿eso con qué frecuencia se hace? ¿Es diario, semanal? ¿Cada cuánto te inyectas? Las más populares que se utilizan ahorita se inyectan una vez a la semana. También Ok, hay unas en el mercado que se inyectan diariamente y hay una en el mercado, todavía existe, que se inyecta 2 veces al día. Hay ok, una aprobada para diabetes que es una pastilla, por ejemplo. ok. Si tú te inyectas el que es una vez a la semana, o agarras tu inyección una vez a la semana y no haces ejercicio, sigues comiendo, bueno, por lo que tengo entendido, te quita el apetito, ¿no? Bastante. Hace varias cosas, una de esas cosas es el apetito. O sea Porque, que igual, si porque te, si, si te lo inyectas, no vas a, suponte que estabas comiendo mucho y te inyectas esto, probablemente vas a comer menos, porque no te va a provocar tanto comer. es correcto, es uno de los efectos. Hay dos, en ese aspecto,
tiene un efecto en el centro del apetito en nuestro cerebro, entonces tiendes a sentir menos apetito, pero también tiene un efecto en nuestro estómago que se empieza a mover un poquito más lentamente y eso le envía otra señal al cerebro que dice ya mi estómago está lleno y entonces sientes llenura más rápido que sin estar en el medicamento y eso también te hace comer Ok. menos. Entonces, si alguien se inyecta una vez a la semana, pero no hace ejercicio, no está cuidando lo que come, tiene una vida muy sedentaria, eh, igual va a haber algo de resultado. Es posible, hemos visto casos en los cuales no hay ningún tipo de resultado y los pacientes se preguntan, bueno, pero ¿y por qué no estoy perdiendo peso si todo el mundo está perdiendo peso? Y cuando lo entrevistas un poquito más en profundidad, te das cuenta que eso, que no cambió en ningún aspecto la manera en cómo come, está durmiendo mal, no hace ejercicio por diferentes limitaciones, eh, y o hay pacientes que no responden aunque estén haciendo todo bien. Pueden verse ambos casos. Hay algunos pacientes, que fue lo que tú mencionaste ahorita, en que aunque no hacen nada, el medicamento va a tener un efecto de pérdida de peso en ellos. No tanto como se ve en el que sí está haciendo todo el esfuerzo y los cambios, pero tal vez algo. Otra cosa que vi, bueno, la noticia de esta mujer que era prediabética, tenía una boda, necesitaba perder unas libras, se metió en en el mercado gris, consiguió el Ozempic, lo usó y supuestamente, además de los problemas estomacales que por lo que veo son un efecto secundario que es bastante probable que te pase en mayor o menor medida, Claro. que son manejables, no es un efecto secundario grave. Pero terminó con que le explotó la diabetes. Pues, o sea, como que terminó pasó de prediabética, ahora sí full diabética, pues. Eso no sé si están exagerando la noticia por hacerlo más sensacionalista, pero es algo que tiene sentido para ti. Sí, no tiene mucho sentido, la verdad, el que el medicamento haya sido el desencadenante de la diabetes del paciente. Lo único que se me ocurre, tratando de pensar más en profundidad, y no sé si este fue el caso, y es otra de las complicaciones que debemos mencionar, eh, el riesgo de desarrollar pancreatitis, que es inflamación del páncreas, está un poco más elevado en pacientes con prediabetes y con diabetes. Y ese riesgo se eleva un poquitico más todavía si estás en uno de estos medicamentos. Se me ocurre que el único escenario en el que veo que la diabetes se le puede haber explotado a este caso que tú estás mencionando es que a lo mejor tuvo una pancreatitis y la pancreatitis sí puede hacer que tu azúcar se descontrole transitoriamente por unos días o semanas y tengas que usar tratamientos diferentes para controlarla, pues, ¿no? Y vi otra que no sé si era esta misma, no estoy me acuerdo si es la misma noticia o dos distintas, de apendicitis, alguien que terminó con apendicitis. Sí, apendicitis sí no tiene mucho sentido. Me imagino que está reportado aquí en los Estados Unidos. Hay un sistema relativamente regulado sobre reporte de efectos secundarios y me imagino que habrán casos reportados. Eso no quiere decir que vale la pena aclarar esto. Que hayan casos reportados de ciertas condiciones. Tú estás mencionando ahorita pancreatitis o diabetes descontrolada o prediabetes que pasó a diabetes descontrolada. No quiere decir que el medicamento causó eso. ¿Ok? Se hacen asociaciones y si las instituciones que están vigilando todo esto ven algún tipo de patrón o tendencia específica, entonces ahí le meten el ojo un poquito más en profundidad para ver si hay una relación causa-efecto, es decir, que el medicamento realmente esté causando eso que ocurrió. Esto se usa de una manera temporal, o sea, esta persona tiene sobrepeso, la vamos a poner en un tratamiento, el objetivo es que en 6 meses, en un año, no sé cuáles son los periodos, tú me aclararás más o menos cuáles son las expectativas, en, en un determinado periodo de tiempo esta persona llegue al peso que tenemos como meta y ya, no se usa más. Y, sí, Ex- y mantiene sus buenos hábitos para no volver a ese sobrepeso en el que estaba. Buenísima tu pregunta y me imagino que todo el que está escuchando debe de una u otra manera haber pensado algo así. Para diabetes, los medicamentos están aprobados para ser utilizados a largo plazo. Y usualmente Claro. la diabetes es una enfermedad crónica que hasta donde sabemos no hay una cura clara, y la mayoría de los pacientes necesitan estar en algún tipo de tratamiento por largo plazo, incluyendo estas O sea, medicinas inyectables. lo tienes que mantener controlado. Es una enfermedad que te la tienes que controlar, pues. Y Exactamente, controlarle, hay un tratamiento para eso. correcto.
Para sobrepeso y obesidad, que la indicación de estos medicamentos para esas dos condiciones es un poco más reciente, tenemos menos data. Entonces, los estudios que lograron que estas medicinas fueran aprobadas para tratar esas indicaciones específicas fueron de un año aproximadamente. Y algunos de esos pacientes que participaron en los estudios siguen siendo, se les está haciendo seguimiento. Entonces, eso nos va a dar más información a medida que pase el tiempo, por cuánto tiempo podemos seguir estas medicinas y si debemos o no quitarlas eh, de administración, pues, ¿no? Am, si me preguntan, mi impresión personal como endocrinólogo es que el sobrepeso y la obesidad es una condición crónica también, muy parecida a la diabetes. Entonces yo soy de los que piensa que es bastante probable que pacientes con sobrepeso y obesidad también necesiten estar en estos tratamientos por largo plazo. ¿Cuánto? No podría darte un número, no puedo comprometerme con un número. Pero tú cuando empiezas, pones a un paciente en tratamiento, tú lo arrancas pensando, esto tiene un final, este tratamiento, o esto vamos a arrancar y vamos a ver cómo le va, y dependiendo de cómo le vaya al paciente, lo seguimos alargando o lo paramos. Sí, para responderte tu pregunta, te voy a decir lo que con frecuencia le digo a los pacientes que terminan nuestro programa, que es aproximadamente 12 semanas, y que eventualmente entran en una fase de mantenimiento, digamos. Si tú lograste hacer los cambios junto con la medicina, lograste hacer cambios en la manera en que comes, en el contenido de tu alimentación, lograste hacer cambios en tu nivel de actividad física, pasaste de hacer nada a hacer varias veces a la semana, lograste tratar de identificar si había un componente psicológico en tu relación con la comida y con el ejercicio, lograste dormir mejor, hiciste todos los cambios de estilo de vida que te ayudan a tener un peso mucho más saludable y lograste perder peso haciendo todo eso más el medicamento. Lo que yo le digo a los pacientes es al final de esas 12 semanas o del tiempo que estuviste en la medicina, eres otra persona. Entonces hay que reevaluarte en ese momento y decidir si todavía necesitas o no la medicina o necesitas la misma dosis o la misma frecuencia y qué otros cambios tienes que seguir haciendo en tu estilo de vida. Entonces, cada caso es diferente y dependiendo de cómo vayas evolucionando o progresando tú en tu viaje a perder peso y a ser más sano, va a depender por cuánto tiempo vas a estar en el medicamento o no. Siéntanse tranquilos que hasta ahora los pacientes que han estado en estas medicinas por largo plazo no ha aparecido nada llamativo o preocupante, siempre y cuando todo se haga bajo supervisión. Pero el objetivo no es que el paciente no lo necesite, el objetivo máximo, ideal, en un mundo perfecto, que el paciente pase por un tratamiento y logre su objetivo y ya, pues ya no necesito consumir el medicamento, o no, No, esa sería la situación ideal, ¿no? Logramos identificar qué estilo de vida no estaba favoreciendo tu salud, en este caso peso, te ayudamos a hacer esos cambios, colocamos un medicamento y si el objetivo final es, ojalá no necesites esta medicina. Pero no deberías sentirte mal si la estás necesitando por más tiempo que otro paciente o en una dosis más alta que otro paciente. por ejemplo, alguien que practica el ayuno intermitente, ¿eso se compagina con estos medicamentos y con el tratamiento que están haciendo ustedes? Sí, fíjate, nosotros no predicamos ninguna dieta en particular, dieta entre comillas, lo que la mayoría de la gente conoce como una dieta. Ah, nosotros tratamos de buscar qué es lo que potencialmente va a ser sostenible en el tiempo para un paciente en particular. Y te puedes conseguir evidencia médica que favorece cualquier programa de cambios en tu alimentación que tú quieras hacer y en el que tú creas. Si tú crees en el ayuno intermitente o en el ayuno prolongado, hay evidencia que hay algunos beneficios. Si a ti te gustan las dietas bajas en carbohidratos, que hay muchas diferentes a lo largo de las décadas, han habido diferentes nombres para dietas bajas en carbohidratos, son efectivas también. Las dietas bajas en grasa también son efectivas. Todas son efectivas para perder peso, usualmente a corto plazo, que son los estudios que tenemos a corto plazo. Um, Ahora, la mayoría de la gente no puede sostener eso en el tiempo. Entonces ahí es donde entra qué puedo hacer yo a largo plazo. Y usualmente la mayoría de los seres humanos pueden consumir una dieta balanceada, un ritmo moderado de ejercicio, pueden Es lo tratar de dormir ideal. sano, eso es lo ideal y lo que realmente pueden lograr, pues, ¿no? Pero te voy a decir algo, por ejemplo, bueno, tú que me conoces, lo hemos hablado muchas veces. A mí, por mi manera de ser y por mi relación con la comida, me gusta mucho comer y me gusta mucho cocinar. Claro. Y para mí las salidas perfectas es salir a comer. Ese es mi plan favorito. La manera más efectiva que yo he conseguido de controlar mi peso es el ayuno intermitente.
Porque para mí es mucho más fácil parar de comer por 16, 18, 20 horas que comer un poquito y entonces me voy a preparar este pollito con el brocolito al lado y con el tal. La parte que me falta a mí es que cuando como, cuando rompo el ayuno, comer más saludable. Ese es el error que yo cometo. Claro, claro, Porque bueno, justamente hago todo ese ayuno, hago todo ese sacrificio para después comerme lo que me da la gana. Entonces, estoy siendo eficiente en el control del peso, pero quizás no en los nutrientes que debo consumir, pienso claro. yo. Sí, sí, bueno, Este, nuevamente, ese es parte de nuestro trabajo, tratar de descubrir qué funciona para cada paciente en particular. Si a ti te funciona, como estás describiendo, ciertas horas de ayuno al día, parte de nuestro trabajo es descubrir y de allí el seguimiento paso a paso, bien, bien personalizado, es que le va mejor a cada paciente, como en tu caso, que estás describiendo que el ayuno intermitente, tú sientes que puedes sostener eso en el tiempo. Claro, en tus ventanas, en tus horas de comida, tienes que tratar de obtener todos los nutrientes que tú necesitas, porque si no, puede que no sea sano para ti tampoco, ¿no? no, y como a veces lo que como no es lo mejor. Eso Correcto, yo lo sé. Porque lo que me provoca después de pasar 20 horas sin comer es comerme una hamburguesa con papas fritas, pues. exacto. De hecho, descubrí que yo lo logré hacer, creo que lo máximo que hice fue 28 horas. Este, y no me conviene hacerlo tan largo, porque entonces cuando como, me tiro, pero como siento que ayuné por 28 horas, bueno, ahorita no me puedo comer lo que sea porque no voy a engordar. Claro, claro. Hay que ser muy Y entonces, inteligente al hacer lo que estén considerando ayuno como su opción. Traten de consultar a un dietista registrado, certificado, un especialista en nutrición, me refiero. Y eso, hay que asegurarse que cumples con todos tus requerimientos nutricionales en la hora en que comes. yo descubrí que mi sweet spot es entre 18 y 20 horas. Ok, O sea, yo puedo ayunar 18 o 20 horas relativamente fácil, pero cuando como, no siento esa vaina de que, bueno, me voy a comer 3 hamburguesas con papas fritas y, sino, bueno, puedo comerme una pastica en la casa y trato de ponerle vegetales y tal. Y también ahora complementé con, que te lo comenté a ti también, los Athletic Greens estos, que yo pensaba que era pura publicidad. Antes de comprarlo, le mandé la etiqueta a mi hermano. Mira, esta vaina de verdad es un disparate porque yo no tengo el hábito de comer vegetales. Y he intentado hacer meal prep y hacer de mil maneras incluir vegetales en mi dieta y no lo sostengo en el tiempo porque no es mi hábito. No he conseguido, quiero hacerlo y voy a seguir intentando, pero no lo estoy logrando por ahora. sigue intentando, sigue intentando. Exacto. Y esa me pareció una manera de por lo menos meterle algo de los nutrientes que hay en los vegetales a mi vida diaria. Pues Correcto. Y todos los días me tomo con eso. frecuencia le sugerimos a algunos pacientes que no encuentran manera de incorporar los vegetales en sus rutinas diarias, pueden hacer esto, mucha gente llama aquí juicing o hacen estos batidos donde ponen celery, pepino y qué sé yo, para cubrir esas deficiencias, pues, ¿no? Que tienen que Pero tener. el problema del juicing es el azúcar, ¿no? De las Sí, frutas y de los vegetales. correcto. Nuevamente, yo no favorezco en general que consumas tus nutrientes con suplementos o con un jugo, pero a falta de vegetales, ¿sabes? No estás consumiendo ningún tipo de vegetales, ese es digamos, lo segundo mejor, ¿no? Un sustituto válido. A mí me gustó más esta opción que la de los juguitos porque no tiene azúcar. Pero bueno, ajá, ibas a comentar lo de Andrés, ibas a responder lo de Andrés. Ah, que lo de Andrés, o sea, cuando tú estabas comentando lo del clip, como para todas las regímenes alimenticios que hay por ahí, hay algo de evidencia, de muy buena evidencia, en ayuno y beneficios para prevención y o tratamiento de cáncer. Ojo, no estoy queriendo decir y no quiero que la gente salga ahora diciendo que el doctor Martínez recomienda el ayuno para el cáncer, pero hay algo de evidencia en que el ayuno ayuda a prevenir cáncer porque activa una serie de mecanismos celulares que te protegen y que tratan de reparar las células que se dañaron, etcétera, número uno. Y número dos, en tratamientos para el cáncer, aparentemente, junto con el tratamiento que el paciente necesita para el cáncer, si haces ayuno, a esos pacientes les va un poquito mejor que si no ayunaste. Y el concepto es relativamente sencillo. Al ayunar le estás quitando energía a tu cuerpo, pero también le estás quitando energía al cáncer que quiere crecer y quiere regarse por tu cuerpo, etcétera. Y esa es más o menos la teoría detrás de por qué el ayuno pueda servir en esos casos.
Claro, pero no es el tratamiento, es No, algo que tú puedes practicar para apoyar todo lo del tratamiento que estás haciendo. correcto, ¿no? Y yo no soy experto en cáncer, aclaro aquí de entrada, pero he leído y he escuchado entrevistas de expertos en esa área que mencionan eso como potencial mecanismo y beneficio. Pero hablen con sus médicos, quien sea que esté en esa situación, converse con sus médicos, discútalo con ellos. Ok, vamos a recapitular. Dale. Entonces, estas drogas tipo Ozempic y sus derivados y sus similares, tú como médico, ¿los recomiendas para casos de obesidad o sobrepeso importante? ¿O también para cosas puntuales o no? Porque me parece que tu posición, por lo que hablamos hace un ratico, como que no te gusta mucho la idea de usarlo para algo puntual. Correcto. A mí me gusta usarlo para las indicaciones para las cuales fueron aprobadas, que en Estados Unidos son tratar sobrepeso con alguna condición accesoria, como prediabetes, por ejemplo, y, y u obesidad. ¿Ok? Esas son las indicaciones. Y o diabetes. Esas son las tres indicaciones en los Estados Unidos para este grupo de medicamentos. Entonces nosotros lo usamos con esa premisa y esa es la indicación y tratamos de mantenerlo en esa. Me parece que va a ser utilizado en el futuro con, con indicaciones como la que tú estás describiendo, en pacientes que no tienen sobrepeso y obesidad de manera preventiva, por ejemplo, ayudar a pacientes que están este, acercándose al sobrepeso o que tienen prediabetes para prevenir otras cosas. Esperemos que los científicos se encarguen de darnos esa data y con mucho gusto lo utilizaremos para esas indicaciones también. Sí, ese fuera el Bueno, caso. que me parece importante definir sobrepeso. Sobrepeso es el índice de masa corporal entre 25 y 30, ¿ok? Y Eso es obesidad es de 30 para sobrepeso. arriba. Ok. Sí, pero ¿sabes qué? Tengo que aclarar un poquito más en detalle eso todavía, porque en los Estados Unidos las medicinas, este grupo de medicinas inyectables semanalmente, están indicadas para cuando el índice de masa corporal es 27 o más. Pero Entonces, ese es de masa, no de grasa, ¿no? índice de masa corporal, que es tu Ok. estatura con respecto a tu peso. Ok, entonces, tú estás en el equipo es para casos de verdad que lo ameritan, no es para perder peso porque te quieres ver mejor. Por ejemplo, un caso como el mío, que ya estoy en mis 40 y se me hace más difícil perder peso que lo que se me hacía hace 15 años. Este, y tengo un pelín de pancita, me quiero quitar la pancita, haz ejercicio y come mejor, olvídate de los Ozempic. Bueno, no, si tú quieres perder peso, te quieres quitar la pancita como lo pusiste tú, vamos a cuál es tu índice de masa corporal, vamos a sacarlo, vamos a hacerte unos exámenes, a ver si tienes el azúcar alta, si tienes el colesterol alto, si tienes presión alta, y si cumples con los requisitos, tú buscaste la ayuda porque quieres quitarte la pancita, pero si hay ya ese sobrepeso, esa pancita está afectando tu salud, tú pudieras ser un buen candidato para el tratamiento. No lo había visto desde ese punto de vista, porque la aparición de la pancita puede ser un aviso de que algo viene por ahí, ¿no? Es correcto. La grasa abdominal, o la grasa lo que tú dijiste, pancita, es la grasa que se acumula en el área del abdomen, es de la que es más peligrosa, que puede causar más complicaciones metabólicas a largo plazo. Ok. ¿Te parece que hay algo importante sobre este tipo de medicamentos que no hayamos hablado? Algo que a ti te parezca importante decir. Sí, sí tenía pendiente de lo que te mencioné de la masa muscular. Estas medicinas ayudan a perder peso y uno puede perder peso de varias maneras, ¿no? Puedes perder agua o agua corporal y pierdes peso, tú puedes perder grasa y pierdes peso, puedes perder músculo y pierdes peso. Entonces, estos medicamentos ayudan a perder grasa, pero también en muchos pacientes vemos una pérdida de masa muscular importante. Entonces, vuelta a insistir en la supervisión médica y supervisión de profesionales. Estos medicamentos, como causan también pérdida de masa muscular, tienes que tener a alguien, algún equipo detrás que te ayude a mantener tu masa muscular mientras estás en un programa de pérdida de peso bajo este medicamento, o inclusive aumentar tu masa muscular. Porque la masa muscular ese tejido, ese sistema es lo que te va a ayudar a mantener esa pérdida de peso en el futuro de mejor manera, pues, ¿no? Que además, mientras más masa muscular, más grasa quemas también. El músculo utiliza más energía, entonces tu metabolismo es más rápido si tú tienes más músculo que grasa. O sea que supongo que los planes de ejercicio son más enfocados en el peso y no tanto en cardio. Hay un poco de todo, ¿no? Dependiendo del paciente. Cada paciente es distinto. Hay pacientes que ya están haciendo cardio o ejercicio aeróbico
y tal vez a esos pacientes hay que incorporarle algo de resistencia o peso, ¿no? Por otro lado, hay pacientes que están solo haciendo gimnasio y peso y resistencia, y tal vez a esos pacientes no que queremos que pierdan músculo, queremos que lo mantengan, pero queremos aumentarles su resistencia aeróbica y que quemen grasa, entre comillas, como lo hablamos hace un rato, que utilicen esa grasa como fuente de energía en periodos más largos de tiempo, ¿no? La gente pierde, cuando entra en un tratamiento de estos, la gente pierde peso sí de la noche a la mañana, ¿o es una vaina que es como más progresivo? O sea, no es Vari- una cirugía bariátrica que la gente pierde 100 kilos en un día, ¿no? Correcto, correcto. Yo creo lo que hemos visto en nuestro centro de pérdida de peso es que el que pierde peso más rápido es aquel que hace más cambios más rápido. Entonces, es el medicamento más todos los cambios que hizo. Alguien que estaba comiendo muy mal empezó a comer casi perfecto. Alguien que no hacía nada de ejercicio empezó a hacer ejercicio. Alguien que no dormía bien ahora está durmiendo perfecto. Entonces, alguien que le puso el énfasis en cambiar su estilo de vida es el que tiende a Que se perder lo peso toma en más rápido, serio, que se lo pues. toma en serio, exactamente. Y Ah, cuando tú dices más rápido, ¿qué resultado me puedes comentar así alguien que dices, oye, este es el caso más exitoso o que funcionó más rápido de los que hemos tenido? nuestra experiencia vemos una pérdida de peso en 12 semanas aproximadamente, entre 25 y 35 libras. Hay pacientes que han perdido hasta 45 libras en 12 semanas. Hay Eso pacientes es que que pierden como 20 menos. kilos. Eso serían como, sí, como 20 kilos. Ok. Para ver, 25 serían, sí, entre 12 kilos, 25, 30 libras, entre 12 y 15 kilos, yo diría que es el promedio. Hemos visto hasta 20 kilos En 3 meses. en 3 meses, 12 semanas. Ok, ok. Y ustedes no hacen ninguna promesa, supongo. Mira, tú vas a perder tanto o entre tanto y tanto. Nosotros garantizamos que el paciente va a perder peso. La cantidad va a depender, obviamente, del manejo médico, nosotros, los medicamentos y dosis de los medicamentos, o cambio algún medicamento, o añadimos medicamentos, o combinamos. Y la parte del paciente, ¿no? De cuántos cambios y qué tan profundos fueron esos cambios en estilo de vida. Pero Ok. todos los Claro, pacientes pierden peso, todos los pacientes pierden peso. Porque en nuestro caso particular, el paciente viene motivado, es un programa de pérdida de peso supervisado por médicos, pero el paciente invierte en ese programa. Digamos, no es cubierto por los seguros. El paciente decidió, yo voy a invertir tal cantidad de dinero en mi salud. Y eso es parte del éxito también, ¿no? Esa motivación interna que ya te dio a dar el paso a suscribirte a un programa y ponerle todo el esfuerzo, ¿no? bueno, chamo, yo creo que más o menos cubrimos todo. Yo creo que sí. Gracias, chamo. Te quiero mucho, hermanito. ¿Dónde puede la gente, si la gente quiere más información sobre Mayendo Slim, es en Florida, ¿no? En Miami. Correcto, correcto. Gracias, Daniel, a ti por invitarme y nuevamente la confianza de estos temas que se están popularizando, que me encanta que invites a un médico a conversar y tal vez a aclarar ciertas dudas. Nuestro centro de pérdida de peso está en Florida, en el sur de la Florida. Estamos bien cercanos a Miami y atendemos personalmente. Algunos pacientes los podemos hacer remotos y nos pueden buscar en internet myendoslim.com. Ahí le doy a Daniel los datos para que lo ponga en los comentarios y cualquier duda o pregunta que tengan sobre endocrinología, tenemos una consulta de endocrinología o programa de pérdida de peso, también los podemos tener por allí. ¿Y cómo es el servicio que ofrecen allí? Nutrición, endocrinología, ¿qué más? En el programa de pérdida de peso somos dos endocrinólogos supervisando el programa y vemos al paciente a lo largo del programa y tenemos una dietista o una persona certificada en dietética y nutrición. Tenemos una fisioterapeuta que se encarga de la parte de ejercicios, coaching de ejercicios. Tenemos un gastroenterólogo que es muy bien entrenado en la parte de nutrición también. Digamos, otro aspecto de nutrición, no tanto del contenido, sino de cómo se procesa esto en el organismo. Y tenemos un psicólogo también que tiene cierta especialidad en las partes de problemas alimenticios, o cómo se maneja la psicología de peso y cambios en estilo de vida, etcétera. Ok, bueno. Mayendo Slim, ¿cuál es la página? myendoslim.com. Bueno, myendo-slim.com. Bueno, hasta aquí llegó este episodio de Daniel Necesita que lo escuchen un poquito más serio con Martínez al cuadrado.